Dijo Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el programa Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez, el cual escucho todas las mañanas, que una persona de origen árabe lo había contactado, lo había puesto en contacto con Carlos Queiroz. La primera pregunta, porque voy a hacer bastantes preguntas durante esta intervención. Esa persona de origen árabe es iraní y se llama Bandad Mirzay. Es la primera pregunta. Si Bandad Mirzay fue la persona que unió, que juntó a Ramón Yesurún con Carlos Queiroz la primera vez, como él lo mencionó en el programa de Carlos Antonio Vélez. Segunda pregunta. También en el programa de Carlos Antonio Vélez, que repito, escucho todos los días, dijo Carlos Antonio que Carlos Queiroz venía a Colombia y dentro de su staff traía una persona de logística, dijo él. Esa persona, otra pregunta, la segunda, esa persona de logística que trae Carlos Queiroz dentro de su staff es el iraní canadiense Bandad Mirzay. Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta. Los partidos amistosos que la selección Colombia ya tiene definidos, por lo menos el de Japón, y tenía uno ante Qatar, pasa que se cayó, también lo dijo en el programa Palabras Mayores Carlos Antonio Vélez. Esos partidos los estaba organizando la empresa Ebol Sport, empresa que dirige Bandad Mirzay. Pregunta, ¿o quién los estaba organizando? Si directamente la Federación Colombiana de Fútbol. Ese partido ante Japón para marzo y el partido que se iba a realizar también en Asia, en territorio asiático, contra la selección de Qatar, que finalmente se cayó porque pues coinciden en el mismo grupo en la Copa América y prefirieron no jugar. Pero ¿quién organizó, quién estaba organizando esos partidos? La empresa Ebol Sport que dirige Bandad Mirzay. Esas tres preguntas de entrada. Ahora, ustedes me preguntarán, y ustedes se preguntan, bueno, ¿y este man por qué está mencionando al tal Bandad Mirzay? ¿Y por qué pregunta si es el que intermedió entre Carlos Queiroz y Ramón Yesurún? Si fue el que puso en contacto a Ramón Yesurún con Carlos Queiroz. ¿Por qué pregunta si es el hombre de logística que va a traer Carlos Queiroz al seleccionado colombiano? ¿Cierto? Son preguntas que ustedes hacen. ¿Y por qué pregunta si la empresa de él, la cual dirige, Ebol Sport, que tiene sede en Francia, es la que está organizando o tiene que ver con los partidos de Colombia en territorio asiático ahorita para marzo? Entonces ustedes preguntan, ¿pero quién es Bandad Mirzay? Y yo les voy a decir, eso es muy fácil de encontrar. En redes sociales ustedes lo encuentran, en Twitter y también en Instagram. Bandad Mirzay es iraní, creo que también tiene nacionalidad canadiense, y es director de una empresa que se llama Ebol Sport, que tiene sede en Francia. Bandad Mirzay dice en Twitter, en su cuenta oficial de Twitter, dice que es FIFA y UEFA Match Agent, es decir, que es agente de partidos FIFA y UEFA, que es intermediario de jugadores y que organiza eventos de fútbol en las áreas de marketing, sponsorización, mercadeo y derechos de televisión. Es decir, que es una empresa pues, que se encarga con todo el tema del negocio y del mercado del fútbol, ¿no? Siendo él agente de partidos, FIFA, UEFA, siendo el intermediario de jugadores y teniendo esta empresa que pues se encarga de toda la organización de partidos, de campamentos, de selecciones o de equipos a nivel internacional, de toda esa logística, de sponsorización, de derechos de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen
las redes sociales de Bandad Mirzai, el personaje por el que estamos preguntando si es el que conectó a Ramón Yesurún con Carlos Queiroz, si es la persona encargada de organizar los partidos amistosos de Colombia en territorio asiático, ¿cierto? A través de su empresa, y si es la persona de logística que anunció Carlos Antonio Vélez iba a traer, porque Carlos Antonio Vélez en palabras mayores dijo muy claramente que Carlos Queiroz iba a traer a una persona de logística para el seleccionado colombiano. Si coincide, ¿no? Puede ser otra, y son preguntas que le hacemos directamente al presidente de la Federación Colombiana. Ahora, nos pusimos a investigar, ¿cierto?, en internet, y encontramos algunas cuestiones sobre la relación de Carlos Queiroz con esta persona, con Bandad Mirzai, este agente de partidos, agente de futbolistas, intermediario con esta empresa, etcétera, etcétera. Porque la relación de ellos, pues, es de vieja data y viene desde Irán. Y esto fue lo que averiguamos dentro de la investigación en internet. Y se los queremos compartir a todos ustedes, a los hinchas del fútbol y a los hinchas de la Selección Colombia. Hay una investigación que publica la agencia de noticias de Irán, Tesnim. Tesnim se llama esa agencia de noticias. Y se titula Denunciando la polémica presencia de Bandad Mirzai en la selección de Irán. Dice el extenso artículo, es un artículo extenso, ustedes lo van a poder encontrar en las redes sociales mías, naturalmente está en persa, pero pues gracias a Dios estos aparaticos ahora le traducen a uno absolutamente todo, por eso uno queda endeudado, ¿no? Uno queda endeudado casi 3 años para pagar un aparato de estos, pero son una maravilla porque le facilitan a uno la vida. Yo recuerdo que, y muchos de ustedes, o la gente que fue a Rusia, pues eso no se entendía nada, ¿no? Y uno pues necesitaba saber qué decía el letrero de enfrente, ¿cierto? Y uno lo que hacía era con este aparato en una aplicación ponerlo así y ¡pum! De una vez le decía pare, siga, venta de boletas, venta de entradas, comida, en fin, ¿cierto? Entonces estos aparatos pues le ayudan a uno muchísimo. Por eso les digo que yo no sé persa y este artículo está en persa, pero gracias a Dios este aparatico por el cual uno queda endeudado realmente, porque dura 3 años pagándolo, le traduce a uno todo. Entonces el artículo y esta investigación que se titula Denunciando la polémica presencia de Mirzai en la selección de Irán, y que lo publica la agencia de noticias de Irán, Tesnim, dice lo siguiente, es extenso, y yo he sacado algunos apartes, naturalmente. Dice el extenso artículo que Bandad Mirzai se fue metiendo gradualmente en los asuntos de la selección y la Federación de Irán, que su rol o papel nunca estuvo muy claro, como oficial del cuerpo técnico y tampoco de la Federación iraní, ¿cierto? Y que la cercanía con la selección lo llevó a entablar amistad con varios jugadores. Recordemos que él es agente de futbolistas, es intermediario de futbolistas, ¿cierto? Revela la investigación que Mirzai y su empresa Evolsport organiza los partidos amistosos de la selección de Irán. Bueno, los organizaba en esa época, cuando estaba Carlos Queiroz allí. Carlos Queiroz, les recuerdo, duró 8 años más o menos en la selección de Irán. Entonces dice la investigación de esta agencia que la empresa de Mirzai organizaba los partidos amistosos de Irán, al igual que los campamentos en el extranjero de la selección iraní. Es decir, era un intermediario debido a que su empresa Evolsport, con sede en Francia, se encargaba o se encarga de todas estas cosas, ¿no? De los partidos, de la logística, de los campamentos, de toda esta cuestión, porque pues cuando una selección va a jugar en otro país, pues los tiquetes aéreos, llevar toda la indumentaria, llevar a todos los jugadores, eso requiere una logística grande, además pues de cuadrar los partidos amistosos también, ¿cierto? Bueno, sigo desarrollando lo que es esta investigación de esta agencia,
dice que con el paso del tiempo, Carlos Queiroz reconoció que la compañía de Mirzay, Ebol Sport, era su socio y trabajaba conjuntamente con la selección de fútbol de Irán. Pero también se dice que es asesor, esta compañía, o que era asesora, pues ya estábamos hablando en pasado, que era asesora en temas de derechos de televisión, sponsorización y demás, pues de lo que se encarga. O sea, que no solamente cuadraba los partidos amistosos, que no solamente hacía toda la logística de los campamentos de la selección y demás, sino que también trabajaba en temas de derechos de televisión, de sponsorización, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que es de lo que se encarga esta empresa. Ya les dije, ustedes pueden ver en el Twitter de Bandad Mirzay y en la página Ebol Sport que esta empresa evidentemente se encarga de ese tipo de cosas, ¿cierto? El informe de esta agencia muestra que los partidos amistosos de Irán, ¿cierto? Carlos Queiroz los organizaba junto a Mirzay y a su empresa Ebol Sport. Es lo que muestra este informe. Y que tenían, dice textualmente ese informe, y que tenían tanto Ebol Sport como Mirzay, como Queiroz, esta sociedad, que tenían el monopolio para ello, ¿cierto? Para organizar los partidos amistosos de la selección de Irán. Es decir, nadie más podía meter la mano, dice textualmente el informe, en estos partidos, ni la misma Federación de Fútbol, ni la misma Federación de Fútbol. El informe también dice que la empresa de Mirzay, ¿cierto?, es la que maneja pues todo el tema de la logística de la selección, y el artículo se pregunta por qué un agente de fútbol como Mirzay está tan cerca de la estructura de la selección y del seleccionador nacional. Esa es una pregunta que se hace el artículo. ¿Y por qué Carlos Queiroz, otra pregunta, trabaja con un agente y una empresa en todas estas cosas? Es lo que pregunta el artículo. El artículo también pide investigar a la Federación iraní por qué la empresa de Bandad Mirzay, Ebol Sport, solicitó 100.000 euros por la realización del partido amistoso Panamá-Irán en Austria antes del Campeonato del Mundo. Les cuento así más o menos rápido la historia. Panamá e Irán programaron un partido, pactaron un partido entre federaciones, ninguno debía pagar ningún peso, pero 2 semanas después, dice el artículo, aparece Ebol Sport solicitando el pago de 100.000 euros a la Federación de Irán. A la Federación de Irán. Dice el artículo que en la Federación de Irán algunos miembros de las directivas se molestaron y dijeron que no iban a pagar porque se habían cambiado las condiciones. Inicialmente pues no había que pagar y después salió esta empresa, Ebol Sport, solicitando el pago de 100.000 euros por la realización de ese partido. Pero Queiroz se mantuvo en que el partido se tenía que jugar y finalmente se jugó en Austria. Y dice el artículo que Queiroz se opuso a jugar contra Islandia y contra Grecia, que también habían hecho ofertas por jugar con la selección de Panamá, por jugar ese amistoso contra la selección de Panamá. Bueno, ese artículo cuenta muchas cosas más, etcétera, etcétera, unos partidos ahí con Argelia, en fin. Pero también encontré otro artículo, estos artículos están en internet, este sí está en inglés, de una página que se llama Iran Wire, debe ser una página que pues habla de contenidos de Irán y demás, ¿cierto? Y ese artículo dice lo siguiente, Carlos Queiroz en una conferencia de prensa abordó el tema de la corrupción financiera que hay en el fútbol de Irán, textual, pero no abordó las acusaciones formuladas por la leyenda del fútbol y exestrella del club Persepolis, Ali Karimi, contra él y contra su asesor Bandad Mirzay. Le repito, no abordó las acusaciones Carlos Queiroz en esa conferencia de prensa cuando habló de la corrupción financiera
que hay en el fútbol de Irán, no abordó las acusaciones formuladas por la leyenda del fútbol y ex estrella del club Persepolis, Ali Karimi, contra él, es decir, contra Carlos Queiroz y contra su asesor, Bandad Mirzai. Es decir, que este futbolista, ¿cierto?, Ali Karimi, hizo acusaciones contra su asesor, contra el asesor de Carlos Queiroz, Bandad Mirzai, y contra el propio Carlos Queiroz por temas relacionados con estas cuestiones de corrupción financiera. Eso es lo que dice el artículo que yo les estoy compartiendo. Esas son preguntas, ¿no?, que yo me hago. ¿Será que la persona que contactó a Ramón Yesurún con Carlos Queiroz, que los puso en contacto, como dijo Ramón Yesurún en el programa de Carlos Antonio Vélez en Las Palabras Mayores, es este señor, Bandad Mirzai, o es otra persona? Eso vale la pregunta, ¿cierto? Porque esta persona, si es Bandad Mirzai, es un agente, ¿cierto? Y cuando Ramón Yesurún dijo también en la W que no iban a pagar un solo peso a un agente, bueno, puede ser que no pague la federación, pero un agente ahí va a cobrar su billete. Entonces, pues seguramente le cobrará a él a Carlos Queiroz, ¿cierto? Por hacer la vuelta, como se diría popularmente. La otra pregunta, la persona de la que habló de logística, Carlos Antonio Vélez, que está bien informado, bien dateado y tiene información de primera mano, es este señor, Bandad Mirzai, que realmente pues maneja todo este tema de logística, pero es un agente de futbolistas y es un agente de partidos, ¿cierto? Esa es una pregunta también válida, si es esta persona o es otra persona. Yo entiendo como logística, por ejemplo, lo que yo hacía a Carlos Antonio Vélez. La logística que yo le hacía hace 15 años a Carlos Antonio Vélez era esa. Yo le cargaba la maleta, le guardaba el computador, le iba y le pagaba cosas al banco, le hacía vueltas personales. Eso es un tema de logística. Pero ya manejar partidos, ser agente de futbolistas, esa ya es otro tipo de logística, ¿cierto? Ese es otro tipo de logística. Entonces sería bueno aclarar ese tema y quién es la persona. ¿Quién es la persona? El nombre de esa persona. También sería bueno aclarar quién, o preguntar más bien, yo pregunto, quién está organizando o quién organizó los partidos en territorio asiático de Colombia contra Japón y está organizando el partido contra Qatar. ¿Y quién va a organizar esos campamentos que tiene que hacer allá en Asia, ahorita en marzo, la selección colombiana? ¿Cierto? ¿Por qué estas preguntas? Porque nosotros cansados estuvimos tantos años de que un señor llamado Pascual Lescano secuestrara al seleccionado colombiano, un agente de partidos, un agente de jugadores, secuestrara, comillas, al seleccionado colombiano, ¿cierto? Y con la complicidad de Luis Bedoya, el presidente de la federación, y naturalmente con la complicidad y la cofradía del técnico Peckerman. Entonces, nos liberamos, gracias a Dios, de estos personajes, de Bedoya, de Peckerman y del amigo Lescano, y vamos a entrar ahorita otra vez con que el técnico de la selección trae un intermediario, esto y lo otro. Estoy hablando en el caso tal de que la persona esta sea Bandad Mirzai, ¿cierto? Estoy hablando en ese caso. No estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo preguntas, consultas, porque me quedan muchas consultas y muchas dudas al respecto, de acuerdo a todas estas cosas que les he compartido. Entonces es la pregunta, cansados estamos de Bedoya, Peckerman y Lescano. Afortunadamente nos libramos de estos personajes. Y ahora pues, vamos a entrar entonces en lo mismo con Yesurún, con Queiroz y con Bandad Mirzai. Espero que no. Espero que no, y son preguntas que naturalmente le tendremos que formular, ya lo hacemos aquí públicamente en este espacio y en este escenario, al presidente de la Federación Colombiana y también al señor Carlos Queiroz. Un abrazo, gracias.